Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Hotel? Encantado de estar aquí. Bienvenidos a las personas que se van conectando. Mi nombre es Dante Rodríguez, soy Master Coach con programación neurolingüística y agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. Y hoy día vamos a hablar de cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Por lo tanto, antes de empezar, te voy a invitar a que te imagines que tu mente es como una taza de té, ¿sí? Te voy a invitar que vienes con una taza de té y esa taza de té está llena. Si yo empiezo a echar más agua en una taza de té que ya está llena, ¿qué crees que va a pasar? Sí, efectivamente, se va a rebalsar y de repente te vas a mojar y si el agua está caliente, te vas a quemar. Por lo tanto, la invitación para este tiempito que vamos a pasar juntos es que vacíes esa taza de té, que es tu mente, para yo poder poner un poquito de esta agua, que yo te garantizo y te prometo que el 95% de las personas que se encuentran fuera no conocen mucho de esta información. ¿Sí? Listo, entonces empezamos. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez en tu época de estudiante, cuando te formaron, alguien te dijo de repente, oye, no eres bueno para la música, eres un desastre para las matemáticas, sabes que tú no sirves para cantar, te sacaste una buena nota, pero sabes que no sé cómo lo hiciste, esto ya te lo expliqué, yo no soy ningún profesor particular, ¿qué haces en esta clase si yo lo acabo de explicar? Si alguna de estas frases te suenan conocidas, es posible que hayas sido víctima de un anclaje emocional, porque la palabra se transforma, ¿ah?, en ondas que viajan, que reciben, y luego tú transformas esto en una propia percepción, y si esto se convierte en una emoción, se queda anclado, ¿sí? Se queda anclado como un recuerdo. Ahora imagina que eres una persona que va a dictar una conferencia, eres una persona que va a dictar, antes se hacía de manera presencial, ahora lo vamos a hacer de manera virtual. Imagínate que te peinas, te pones un buen traje, pones la iluminación, ajustas la cámara y de repente entras al Zoom, al Google Meets, sonríes con confianza, pero ya en un cuarto, ¿sí? En un cuarto de segundo, o sea, en 250 milisegundos, la persona que ya te vio puede decir si lo le va a gustar, si no le va a gustar, si le caes bien, si le caes mal, porque el cerebro está programado para eso, para emitir juicios en menos de un segundo, ¿sí? Te voy a seguir invitando a que en el transcurso de esta mañana te comiences a conectar contigo y te voy a pedir algo. Te invito a que recuerdes cuando estabas en ese colegio, cuando estabas en el jardín de niños, ¿quién era ese profesor o esa profesora que más te gustaba? ¿Sí? Haz un examen mental y es, ¿quién te gustaba? ¿Qué profesor, qué curso te gustaba más? ¿Sí? ¿Qué emociones te hacía sentir esa profesora? Hoy se sabe que esas situaciones gratificantes producen algo que se llama dopamina y esta hormona es la que promueve el interés, la curiosidad y la motivación. ¿Ya ubicaste a ese profesor? ¿Ya ubicaste ese curso? ¿Cómo te hacía sentir? Coméntame ahí en el chat para saber que estás ahí. Ahora nuevamente te voy a invitar a que recuerdes cuál era ese profesor, cuál era ese curso que menos te gustaba, ese curso que no soportabas o el profesor que te hacía la vida imposible, ¿sí? Ese profesor. Te voy a preguntar nuevamente, ¿cómo te hacía sentir? ¿Sí? Estas situaciones donde la mente se siente amenazada produce una descarga de adrenalina, ¿no?, que provoca tensión, excitación y en unos casos produce estrés, ¿sí? No el eustrés, sino el distrés, o sea, el cortisol. Entonces ahí el aprendizaje no sucede porque el cerebro está enfocado en otros temas. Entonces, ¿las emociones afectan el aprendizaje, Dante? Por supuesto, hoy está demostrado que las emociones afectan completamente e influyen en el aprendizaje. Y tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el tema pedagógico y andragógico, ¿sí? Ya no se habla del tema pedagógico, tiene que ver con los niños. Andragógico tiene que ver con todos los temas que uno utiliza las estrategias y herramientas para poder impactar en los alumnos, pero que son mayores, por eso se llama andragógicos. Las emociones afectan la atención, afectan la memoria
y afectan el razonamiento lógico. Por eso es que muchas cosas, y acuérdate, esto no solamente sirve para el aprendizaje, sino para cuando tienes relaciones de pareja o relaciones con tu jefe, relaciones sociales, cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Acuérdate de eso. Acuérdate también que sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje y por lo tanto no hay memoria, ¿sí? No hay memoria. Imagínate entonces que la emoción viene a ser como ese pegamento, ¿sí? Ese pegamento que permite al aprendizaje engramarse en la memoria de largo plazo para que quede ahí, sea consciente o inconsciente, ¿sí? Y ahora también el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿sí? Nos permiten saber cómo las personas pueden aprender a través de la imitación, a través del comportamiento y a través de lo que se llama el modelado, ¿sí? Y este aprendizaje puede ser consciente o inconsciente. Estas neuronas espejos hacen que uno aprenda por imitación y también son las neuronas que uno puede alcanzar la empatía. Entonces, vamos a ver cómo el aprendizaje o cómo las emociones influyen en el aprendizaje y vamos a verlo desde dos puntos. Primero, si tú eres el que recibe esta información y quieres aprender. Y segundo, si tú eres la persona que capacita o eres un profesor o eres un docente o eres alguien que va a exponer, eres un expositor o un conferencista, ¿sí? Entonces, primer punto, si tú eres un alumno o una persona que está en una conferencia, en un curso, y quieres aprender, obviamente, primero tienes que ser dueño de tu estado emocional. Pero Dante, mi estado emocional, ¿de qué depende? ¿Sí? Te voy a decir algo que yo aprendí y me costó mucho. El estado emocional no depende del tráfico, no depende de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu jefe, ni de la situación, ni de la pandemia, ni del gobierno que tienes. El estado emocional depende única y exclusivamente en un casi 99% de tres factores, ¿sí? El enfoque, tu lenguaje y tu fisiología o tu cuerpo, ¿sí? Ahí va otra vez, si puedes tomar nota, tu estado emocional en un 99% básicamente influye en el enfoque, el lenguaje y tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú no estás en un estado emocional adecuado, ¿cómo puedes comenzar a recibir ese aprendizaje? Primero, en el enfoque. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el enfoque. ¿Dónde estás enfocando tus energías? Cuando recibes una clase o cuando vas a estudiar, ¿dónde está tu enfoque? En esto es muy pesado. Y mira, te voy a hablar de una vez del enfoque y del diálogo interno porque van de la mano. ¿Qué te estás diciendo? Cuando estás aprendiendo o estás en una clase o en una sesión o en un curso o en una conferencia, ¿qué te estás diciendo? Esto ya lo sé, qué aburrido, yo no soy bueno para la lectura, la tecnología no va conmigo, este profesor qué aburrido, este curso yo no entiendo. Este diálogo interno y este enfoque que estás teniendo mientras vas recibiendo el aprendizaje, mientras tú vas estudiando solo, vas recibiendo información, influye directamente en cuánto vas a aprender o si vas a aprender o no vas a aprender. Por lo tanto, y esto no solamente te va a servir para el aprendizaje, te va a servir para manejar tu estado emocional en cualquier momento de tu vida y con cualquier relación social que tengas. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Y qué te estás diciendo todo el día? Porque acuérdate que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Entonces, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo que no tienes o en lo que sí tienes? ¿En lo malo que eres o en las cosas que sí has logrado? ¿En las cosas que no te salieron o en las cosas que sí te salieron? Depende única y exclusivamente de ti. También, como te decía, el diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo sobre la situación? En este caso, sobre el aprendizaje, pero lo puedes aplicar para cualquier ámbito de tu vida. Y lo tercero que dijimos era el enfoque, el diálogo interno y el cuerpo. ¿Cómo está tu fisiología en ese momento? ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo estás con la cabeza agacha, deprimido, enfocado así? ¿O cómo estás con los ojos abiertos de sorpresa? Porque de los tres, el más poderoso para cambiar tu estado es la fisiología. Si tú levantas las manos, miras hacia arriba, te estiras, todo, automáticamente en segundos tú puedes cambiar tu estado emocional, por lo tanto puedes aprender mejor. Estás mucho más predispuesto para poder aprender. Y mira, te voy a decir algo, un lapicero o un lápiz puede cambiar tu vida. ¿Sí? Un lapicero o un lápiz puede cambiar tu vida. Si tú agarras un lapicero o un lápiz, que me imagino que estás tomando nota ahí, y si lo pones aquí, mira cómo está esto. Automáticamente al yo hacer esto, si lo tengo por mucho tiempo, le estoy diciendo a mi cerebro,
estamos molestos, estamos acongojados. Y si empiezas a respirar, vas a comenzar a generar ansiedad. Pero ¿qué pasa si tú quieres aprender mejor? Ese mismo lapicero, en lugar de ponerlo aquí, lo pones aquí. Y automáticamente, cuando lo sacas, te estás esbozando una sonrisa, ¿sí? Una sonrisa natural. Esto de acá se tiene que arrugar un poquitito, aunque no le guste a las damas de repente por estas patitas de gallo que le decimos aquí en Perú. Pero cuando tú haces esto automáticamente, así te estés riendo de tu cara o de la mía, ya cambiaste tu estado, ¿sí? Ya cambiaste tu estado. Y una vez que cambias tu estado, hay memoria, hay atención, hay predisposición, por lo tanto, hay más posibilidades que aprendas. Yo el otro día estaba por aquí tomándome un café en Starbucks y de repente veo a una niña que estaba leyendo un libro, ¿no? Una niña menor de edad, ¿no? Y estaba así leyendo, y me porreteaba y trataba de que las cosas, eso no funciona, ¿no? Yo quería acercarme, pero como era menor de edad, opté por no hacerlo. Pero eso no es el tema para poder aprender. Tiene que haber primero predisposición, tanto mental como de cómo estás utilizando tu cuerpo. Quiero saber si te quedó claro estos tres temas y quiero que me pongas ahí en el chat, sí, ok, me quedó claro, o si tienes alguna pregunta para poder ir respondiendo. ¿Sí? Entonces, acuérdate, si eres alumno, tienes que predisponer tu estado emocional para un aprendizaje. ¿Y cómo predispones tus emociones? A través del diálogo interno, a través del enfoque y a través de tu cuerpo. Ahora, vámonos hacia el otro lado. Vamos si tú eres capacitador. Y esto mucha gente no lo conoce, ¿sí? Para que la información pase por estas tres memorias, que es la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, existen 7 pasos específicos, ¿sí? Que están incluso avalados por las neurociencias. Yo no te voy a dar los 7 pasos porque no es tema de esta conferencia, pero sí te voy a hablar del primero y ahorita vas a ver por qué. La memoria a corto plazo, esa es aquella memoria donde tú almacenas un teléfono, una dirección, ¿no? Un nombre que salió en la televisión de algún producto, ¿sí? Y esta memoria es completamente volátil. La memoria de trabajo donde, si esa información llega a pasar a la memoria de trabajo, es mucho más probable que se grabe en la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es la memoria que sirve como puente entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, el estudio, por ejemplo, tú estudias para la noche anterior para un examen, ¿no? Estudias para un examen, es muy probable que se te quede en la memoria de trabajo, pero una vez que das el examen, eso desaparece. Si es que no ha habido un correcto estudio, ¿no? Y esto seguir estos 7 pasos. Pero también la memoria de trabajo sirve para ir a acceder a la memoria de largo plazo, las cosas que ya tienes. Por ejemplo, si yo te pregunto, multiplica 7 por 4, automáticamente vas a ir a la memoria de largo plazo, vas a traer esta tabla, vas a traer el resultado y vas a decir 28. ¿Sí? El único tema con la memoria de trabajo es que se puede sobrecargar y no tiene muchos almacenamientos. Si yo te digo, por ejemplo, recuerda cuál es tu número telefónico, ¿sí? El mío es 9927-61921. Ahora, empezando del final hacia el principio, a cada número súmale 1, al siguiente súmale 2, al siguiente súmale 3 y así sucesivamente. Si tú comienzas a hacer esa operación en tu cabeza, automáticamente en el tercer o cuarto número vas a ver que ya no te acuerdas de lo que hiciste, porque así se sobrecarga la memoria de trabajo. Entonces, tienes que tener en cuenta esto, si tú eres capacitador, ¿no? Que tus alumnos tienes que dividir esa información, o tienes que buscar la forma de no sobrecargar la memoria de trabajo. Entonces, si eres capacitador o expositor o profesor, también es importante que conozcas el principio de los 3 cerebros, ¿sí? Donde está el cerebro del neocórtex, donde está el cerebro límbico y donde está el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cerebro y la corteza límbica es donde se procesan las emociones, ¿sí? Y el cerebro reptiliano está adaptado a la supervivencia. La información que yo te estoy dando está saliendo desde mi neocórtex. Yo te lo estoy enviando y ese es el único que puede hablar. Pero la información no llega a tu neocórtex, llega primero a tu cerebro reptiliano. Imagínate que ahí donde está el tronco, el hipotálamo, imagínate que ese cerebro reptiliano se rige por 4 reglas, ¿sí? La primera regla es, si no es peligroso, ignorar. La segunda regla es, si no es nuevo e excitante, ignorar. Tercera regla, si es nuevo, se resume y se olvidan los detalles. Y la cuarta regla, imagínate que es, si es peligroso
complicado o hay un ataque, entonces segrega una neurotoxina que se asocia con tu mensaje y con tu persona y en ese momento rechazo, ¿no? ¿Y por qué es que funciona así? Porque para nuestra supervivencia, el cerebro más antiguo, el cerebro reptil, es el primero que procesa las reacciones. Entonces, si tú vas caminando por la calle, por ejemplo, y escuchas el grito de una persona, automáticamente tu cerebro reptil va a voltear y lo que va a decir es, uy, ¿qué pasó? ¿No? Y eso en milisegundos, ¿ah? Huyes, atacas o miras y te quedas paralizado. Automáticamente esa información pasa a su cerebro límbico y comienza a darle contexto en la sociedad. Es un señor que está gritando con otro señor, se está peleando. Y después tu cerebro neocórtex lo que va a hacer es decir, ok, lo han gritado y va a comenzar a dar una explicación racional. Entonces, si tú eres capacitador o expositor, tienes que saber que tu cerebro, tu mensaje va a llegar primero a tu cerebro reptiliano, ¿sí? Y si no es algo nuevo, no es algo excitante, no es algo que capte la atención, automáticamente en menos de 5 segundos la gente va a comenzar a revisar el WhatsApp, va a comenzar a revisar los Twitters, ¿no? Y también siempre digo que ser capacitador tiene un doble trabajo, ¿sí? Porque así como vimos cuando eras alumno, que tienes que ver cuál es tu estado, tu predisposición para el aprendizaje, cuando tú eres profesor, capacitador, maestro, primero también tienes que trabajar en tu estado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú quieres transmitir confianza, seguridad y hacer todas esas herramientas que nos dan las neurociencias para que la gente pueda aprender, primero tienes que cuidar tu estado, ¿sí? Para que seas tú el primer motivado, el primer, no sé, el que esté abierto al aprendizaje. Porque imagínate, esto es como una naranja, ¿no? Si yo agarro una naranja y lo aprieto, ¿no? Va a salir jugo. ¿De qué? De naranja, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la esencia. Entonces es igual. Si en la clase alguien te aprieta, ¿sí? Alguien te aprieta, te pone incómodo y de lo que sale de ti es una amenaza, una palabra, ¿sí? O te incomodas, eso es tu esencia, eso es lo que hay dentro de ti, como en la naranja. Entonces, primero tienes que trabajar en tu estado, es lo primero. Y segundo, de los 7 pasos para poder que la persona pueda memorizar, te voy a dar el primero, no porque sea egoísta, porque no quiera, sino porque no me alcanza el tiempo. Este es un curso de 4 horas. Pero el primero tiene que ver con este tema que nos reúne hoy día y es las emociones. Entonces, el paso número 1 para que la gente pueda aprender, siendo tu capacitador, siendo tu expositor, profesor, es tienes que abrir las memorias sensoriales. Tienes que abrir las memorias sensoriales. ¿Cómo logras esto? Si tú eres una persona que ha leído, que ha investigado un poco, sabes que para poder abrir las memorias sensoriales, tienes que hablar en los 3 lenguajes básicos, en los lenguajes visuales, los lenguajes auditivos y los lenguajes kinestéticos o sensoriales, porque las personas manejan y es la única manera que tú puedas comenzar a despertar emociones. Búscalo, esto lo puedes ver como postulados o principios de las representaciones neuronales de la información, ¿sí? Eso lo ves, eso está basado también en lo que es programación neurolingüística. Entonces, el paso número 1 es primero abrir las memorias sensoriales. O sea, el aprendizaje tiene que ser visual, auditivo y kinestésico. Aprendizaje que no pasa por el cuerpo, no hay aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje tiene que pasar por el cuerpo. Y otra premisa es que aprendizaje que no se pone en práctica en 48 horas, aprendizaje que se desecha y va para el tacho de la basura. Entonces, te voy a dar 5 claves para que tú puedas abrir las memorias sensoriales de las personas. Primero es generar atención, ¿sí? Generar atención. ¿Cómo generas la atención? Muy sencillo, a través, con lo que te dije, primero puede ser un cambio físico. Cuando yo dictaba talleres, y hacía que las personas se paren, se sienten, se cambien de sitio. Uy, qué pesado, Dante, ¿por qué hacen eso? Es por eso, porque cuando hay una interrupción de patrón, se llama, para poder generar atención, el cambio físico es lo más poderoso, ¿no? Cuando yo dicto capacitaciones, le digo a las personas, levanten las manos, miren hacia arriba. Otra forma de generar atención y una interrupción de patrón es empezar con una historia o una metáfora. Si te acuerdas cómo empezó esta capacitación o este UTEL Talk, la historia que te conté y te hice una metáfora con la taza de té y tu cerebro, ¿sí? Si estuviste desde el principio vas a entender de qué estoy hablando. Otra cosa con la cual tú puedes interrumpir el patrón para captar esa atención es el humor. Si tú eres una persona
que eres, digamos, graciosa, que utilizas un humor que no sea pues tan oscuro, tan sarcástico, ese humor te puede ayudar a predisponer y a hacer una interrupción de patrón, porque lo que tengo que hacer es cambiarle el estado a una persona. Y curiosamente, eso no solamente sirve para aprender, también sirve para vender, para negociar, para influir, para persuadir, ¿sí? Entonces, otra cosa que te sirve también es el shock, ¿no? Cuando tú haces un shock, interrumpes el patrón y automáticamente la gente, no importa en qué estado estaba antes, ahora ya está en el estado que tú quieres. Entonces es importante que tú aprendas a interrumpir patrones para que la gente predisponer a las personas, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos una vez en un curso capacitando y había una persona que estaba, los alumnos estaban completamente dormidos. Entonces me acuerdo que toqué la puerta, abrí y dije, señores, está sonando la alarma de incendio, por favor pónganse todos de pie. Entonces todos miraron, se pusieron de pie y en ese momento le dije, que solamente es una broma, cámbiense el sitio. Entonces, ¿qué haces? Interrumpes, patrón, y la gente automáticamente recupera la atención. ¿Sí? Recupera la atención. Entonces, para abrir las memorias sensoriales, 5 estrategias. La primera, generar atención, captar la atención de las personas. Segundo, despertar emociones, ¿sí? Despertar emociones. Yo no sé si tú has visto una película que se llama Escuela del Rock, ¿sí? O School of Rock. Es una película que la interpreta Jack Black, ¿sí? Si no la has visto, mírala. Ahí tú ves realmente cómo un profesor trabaja a través de la experiencia y cómo los alumnos se sienten motivados por aprender. ¿Sí? Si bien es cierto, es una comedia, ahí se dan muy buenos ejemplos. Entonces, para yo poder despertar emociones en mi auditorio, yo tengo que evocar estados e intensificarlos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana tú recibes la noticia de que, ya sea por sorteo, por herencia o por equivocación de alguien, tú en tu cuenta has recibido $1.000.000? Imagínate que mañana recibes $1.000.000. Pregunta, ¿qué harías con ese $1.000.000? ¿Qué harías con ese $1.000.000? Mira, solamente te echo la pregunta, no te estoy mirando, pero yo sé que algunos han hecho como que, ¿no? Han mirado hacia arriba. ¿Por qué? Porque a través de una pregunta tú puedes cambiar el estado emocional de una persona, puedes cambiar el estado emocional de un auditorio, ¿sí? Por eso es que cuando tú le dices a una persona que está deprimida, cuéntame, ¿qué te pasó? Y la persona empieza a llorar, es porque estás acompañando tu pregunta, ¿sí? Y estás generando estados que no quieres, pero tú puedes modificarlos si conoces estas herramientas. A través de una pregunta, tú puedes cambiar el estado emocional de una persona. A través de una pregunta, a través de una historia o una metáfora, tú puedes cambiar el estado emocional de una persona, puedes evocar estados e intensificarlos. A través de una promesa también. Cuando yo empecé esta conferencia, te dije, yo te prometo que al terminar vas a conocer más que el 95% de las personas que están allá afuera, ¿sí? Entonces yo sigo estos mismos patrones. Y también puedes despertar emociones haciendo un reto para captar la atención, ¿no? Miren, al final de esta ponencia, yo voy a hacer una pregunta. Si me lo respondes bien, ¿no? Te vas a ganar tal cosa. Eso podría ser un reto. Entonces, ¿cómo despierto emociones? A través de preguntas, a través de historias, a través de promesas, a través de retos, ¿sí? Ahora, esto no solamente sirve para el aprendizaje, ojo, también sirve para cuando estás con tu pareja y con tus hijos, ¿no? Si le vas a hablar de algo malo, entonces utiliza la técnica del sándwich. Algo bueno, algo malo, algo bueno, ¿no? Si vas a hablar de un problema, primero pregúntale, ¿te acuerdas de nuestra luna de miel que la pasamos súper bien? Sí, oye, te quiero contar algo que me pasó en la oficina y después cierra con algo bueno, ¿no? Pero como las personas no conocen esto, entonces de frente empiezan y estresan a la otra persona. Entonces teníamos generar atención, despertar emociones. La tercera es cómo presentas tu información. Si yo estuviera exponiendo ante ustedes con una PPT, que lo puedo hacer por Zoom, y lo puedo hacer por aquí, por OBS, yo tengo que presentar mi información, no pues PPTs escritos que tienen 20 líneas y que no se lee nada, sino tengo que organizar esa información de una manera diferente, ¿no? Puede ser a través de brain maps, puede ser a través de colores, a través de círculos, esquematizarla de una manera diferente, o presentar láminas, o presentar dibujos, porque eso capta la atención. Entonces, la forma como tú organices tu contenido, ¿sí? La forma como organices tu contenido va a hacer que generes esa atención y que abras esas memorias sensoriales. La cuarta y la quinta, ¿sí? Tienen que ver mucho con novedad. Tienes que presentar tu contenido.
de una manera novedosa, es decir, que salga fuera de lo común, que no sea más de lo mismo, ¿no? Que no, la gente no se presente diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Dante, soy coach, estudié en tal lugar, tengo más títulos que un periódico, estoy más graduado que un termómetro. Eso no le interesa a las personas. Yo empecé, no ni siquiera hablando de mí, empecé diciéndote una historia. Entonces, cuando el cerebro ve esa novedad, automáticamente, por increíble que parezca, se engancha. Entonces, presenta tu contenido de una manera novedosa y no solo eso, presenta tu contenido de una manera relevante, ¿sí? De una manera relevante. Y haz esto que yo estoy haciendo. Primero, abrir memorias sensoriales, 5 estrategias. ¿Te acuerdas cuáles eran? Generar atención, despertar emociones, organización visual de tu contenido, que la formulación sea novedosa y que la información sea relevante. Y acuérdate que también, ya como para terminar, que existen otros tipos de memorias, ¿no? Hay la memoria corporal. Yo cuando dicto estos talleres en mis entrenamientos hago que a través de canciones vamos moviéndonos y vamos repasando ese tipo de cosas, porque hay memorias a través del cuerpo. Entonces, importante que sepas, primero, que necesitas emoción para captar la atención y para despertar emociones, para que eso sea el pegamento que va a pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Eso es fundamental. Tienes que conocer que el principio de los 3 cerebros te va a permitir hablarle al reptil, ¿sí? Porque si no, este se duerme, ¿sí? Automáticamente. Y acuérdate de las 5 estrategias para abrir las memorias sensoriales, captar la atención, despertar emociones, organizadores visuales de tu contenido, novedoso, que sea un contenido novedoso y que sea un contenido relevante. Mi invitación en este breve tiempo que hemos estado juntos es que cambiemos este paradigma, ¿no? Aquí en mi país, aquí en Perú, yo he escuchado siempre gente mayor que dice, la letra con sangre entra, ¿no? Y antes a la gente se le golpeaba, los azotaban, les golpeaban a los que eran zurdos para que no escriban. Cambiemos ese paradigma por la letra con sonrisa entra. Tú me podrás decir, no, Dante, pero yo aprendí, y si no fuera por mi profesor que me golpeó, mi mamá que me puso mano dura, sí, seguramente, pero pregúntate cómo eres tú por dentro, cuáles son tus miedos, tus temores, cómo son tus relaciones sociales con las personas, con tu pareja, con tus hijos, a ver si no hay una secuelita por ahí, ¿sí? Entonces, mi nombre es Dante Rodríguez, soy Master Coach con programación neurolingüística. Para mí ha sido un gusto. Si es que no hay ninguna duda, alguna pregunta, por aquí estoy mirando en mi celular si es que me están haciendo llegar preguntas, estoy en el live también transmitiendo. Y si esta información crees que sumó valor, crees que es relevante y quieres más información, te invito a mi comunidad en Facebook que se llama De Mente Abundante, como yo, ¿sí? Solamente tienes que pedir acceso y es De Mente Abundante. Y si no, estoy como Dante Rodríguez Coach en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y agradezco nuevamente a las autoridades de la Universidad UTEL por haberme dado este espacio y haberme invitado a compartir un poquito de este conocimiento que a mí me sirvió para mis conferencias y para mis alumnos. Honro, bendigo y agradezco haber estado en este espacio compartiendo contigo. Y si no tienes ninguna duda, ninguna pregunta, ningún comentario, si quieres lo puedes dejar ahí, yo lo voy a revisar después. Y si no, conmigo sería todo. Hasta la próxima oportunidad. Te mando un fuerte abrazo, un saludo desde Perú y bendiciones.